Es fundamental que sepas para qué sirven las perillas esenciales de tus plugins favoritos. Soy Juan Ignacio de EDM Creativo, escuela especializada en formar a la nueva generación de productores de música electrónica. Así que el día de hoy vamos a ver de qué se tratan estas perillas esenciales que vas a encontrar básicamente en todos los plugins que existen en el mercado, ya sean nativos o de empresas particulares. Así que vamos con esto. La primera perilla que te quería mostrar es la del mix, ¿de acuerdo? El mix está de acá, en este caso, en este plugin de Nicky Romero, que es un sidechain. Si no lo encuentras como mix, muy probablemente en tu plugin lo vas a encontrar como dry wet. Significa la señal seca versus la señal húmeda. Y básicamente lo que está indicando es qué tanto va a procesar este plugin a la señal original. Es decir, si está en 0% significa que no le está procesando absolutamente nada. En el caso de que tengas dry wet, pues el dry debería estar en el 100% y el wet debería estar en el 0%. Ya vamos a ver un plugin que tenga eso, no te preocupes. Pero por el momento lo que quiero es que entiendas que el mix, si está al 100%, significa que se está procesando a tope. Si está en 0%, significa que no se está procesando nada. Y pues obviamente todo lo que está en el medio le va a dar un ligero procesamiento. Así que digamos que vamos a trabajar con esto y solo quiero que veas cómo cambia el sonido a lo largo de lo que yo voy cambiando en la perilla del mix. De acuerdo, entonces algo muy sencillo, nada del otro mundo, simplemente estamos trabajando con básicamente qué tanta señal está siendo procesada por el plugin. Así que vamos un momento a cerrar esto y vamos a abrir un plugin de delay que tiene unos parámetros que es interesante estudiarlo junto a otro plugin que te voy a mostrar. Pero bueno, vamos con el segundo elemento que encontrarías en cualquier plugin y este es el power, el que ves aquí, este botón de acá que se apaga y se prende. Y realmente lo que hace es apagar y prender el plugin. Es decir, tú la apagas y ya no se procesa nada. Es como que el mix estuviese en el 0%. Y cuando está prendido, pues obviamente se prende el plugin y dependiendo de los parámetros que sea que utilices, va a actuar. Ahora, ¿cómo también podrías encontrar este botón de power como bypass? Es el bypass de los plugins y simplemente hace que la señal, digamos que se corte si es que esto no está activo. Ahora, esto también dependiendo del programa musical que estés utilizando, debería tener la ventana donde abres el plugin como tal. En este caso en el Logic Pro tengo aquí este botón que apaga y prende el plugin. Este vendría a ser un bypass nativo y te viene bastante bien pues tenerlo a la mano. Así que eso para que sepas. Entonces, si quieres verlo en acción, entonces no hace nada más que prender y apagar el plugin por completo, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente perilla. Aquí tenemos una que vas a encontrar en básicamente la mayoría de plugins, que es el input. ¿Para qué sirve el input como tal? El input para lo que nos sirve es para decirle al plugin qué tanta señal estamos enviando directamente al plugin de pues lo que sea que estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, digamos que yo le bajo por completo. Perdón, tengo que prenderle. Entonces, como habrás podido notar, lo que hace la perilla como tal es que dependiendo de qué tanta señal tú dejas que entre al plugin, va a procesar mucha más señal. Y esto va a ocasionar distintos efectos dependiendo el plugin que estés utilizando. Unos más agresivos, unos más sutiles, dependiendo de qué efecto estés utilizando. Si es distorsión, si es flanging, phaser, cualquier cosa que estés utilizando va a ser más agresiva dependiendo de la naturaleza del plugin. Ahora,
Muy importante que sepas que el input controla eso. La siguiente perilla es el sustain. Pero en este caso el sustain es, digamos, no es el sustain del ADSR, es decir, del Attack, Decay, Sustain y Release. No se está refiriendo a ese sustain. En este caso el sustain se está refiriendo al feedback, a la retroalimentación. La retroalimentación o el feedback como tal, básicamente es, digamos, cuando has de haber escuchado, digamos, en alguna conferencia o en algún concierto que ponen el micrófono cerca al parlante que reproduce lo que entra por el micrófono y de repente comienza a generar un ruido como que se comienza a acumular. Ya, eso es un feedback. Significa que lo que está captando el micrófono, la señal que entra, se está reproduciendo en el parlante y de nuevo vuelve a entrar al micrófono y de nuevo el parlante lo saca y de nuevo al micrófono y comienza a generar ese ruido molestoso, ¿de acuerdo? Eso se llama feedback. Ahora, cuando nosotros usamos para la producción musical ese tipo de efectos, puede ser muy placentero si lo usas adecuadamente. Entonces, por ejemplo, vamos a manipular esta perilla del sustain para que te des cuenta de qué te estoy hablando. ¿Escuchaste cómo se quedó sonando? Ok, eso es el feedback. Es decir, que la señal que entra se va reciclando en el mismo plugin una y otra vez, tal y como lo hace el ejemplo que te decía del micrófono con el parlante en vivo. ¿Ok? Pero si tú manipulas el feedback de una manera adecuada, puedes conseguir algo muy hermoso, puedes conseguir algo muy artístico. Así que esa es la idea detrás de tener el feedback en tu plugin. Bueno, la perilla del mix ya vimos. Y acá también tenemos una perilla que vas a encontrar muy comúnmente, que es el output. Y lo único que hace es manipular qué tanto volumen estamos sacando del plugin. Entonces voy a manipularlo. Muy sencillo, ¿verdad? Básicamente solo es qué tanto volumen le está sacando al plugin. Así que eso te quería mostrar con respecto a las perillas esenciales de este tipo de plugin. Hay una cosa que puedes ver aquí en la pantalla, este High Quality, que básicamente es que actives la alta calidad del plugin. En distintos plugins vas a ver digamos, esto oculto en los settings o en otros lados, pero básicamente hace referencia a qué tanta calidad tiene el sonido que te entrega el procesamiento del plugin. En este caso solo lo voy a prender y apagar para que notes la diferencia. Si estás con buenos audífonos, buenos parlantes, podrás notar la diferencia inmediatamente. Es mucho más cristalino, el sonido es mucho más concentrado, tiene mucho más detalle en los saltos y pues es bastante bueno, la verdad. Es una calidad superior. Así que eso también deberías saber que existe en los plugins y puedes comenzar a buscarlo. Ahora vamos con el siguiente plugin, que básicamente es otro de delay, pero con otra fachada, y que pues este es de Native Instruments, el famoso Replica XT. Y vamos a tener los mismos parámetros, pero ahora ya te quiero introducir a una nueva perilla. Aquí tenemos el mixing, tal como ya lo conoces, el feedback. Aquí tenemos el in, el output, de igual manera el input-output.
Y acá te quiero mostrar un concepto que vamos a encontrar en la mayoría de plugins de modulación. En este caso en particular estás viendo un número aquí, ¿verdad? Este número acá te representa qué figuración musical vamos a trabajar para ejecutar el efecto. En este caso estamos usando corchea con punto. Aquí me permite hacer las notas digamos normales, por ejemplo desde semifusas, que es 1/64, fusas 32, semicorcheas 16, corcheas 8. Estamos hablando que es 4 la negra. Y pues ya tenemos la blanca, que es 1/2, 1/1 viene a ser la redonda, ¿de acuerdo? Y pues más que eso ya viene a ser 2 compases, en este caso 2/1, y si tienes 4 compases, 8 compases, etc. Así que este número de acá es el que te dice qué figuración musical va a trabajar el plugin para ponerlo encima de la señal original. Entonces vamos viendo cómo suena esto. Voy a hacerlo más rápido. Entonces, como verás, esta perilla básicamente nos muestra qué figuración musical estamos, digamos, con qué figuración musical estamos contribuyendo a la señal original, dado el plugin que estemos utilizando. Muy importante, muy útil. Y también te quiero mostrar algo que es, pues, básico de los delays, que se llama el ping pong, que en vez de que toda la señal esté agrupado en la señal mono, es decir, en el centro, el ping pong ayuda para que se vaya de izquierda a derecha y se mantenga a los lados. Entonces lo activamos y mira cómo suena. Muy importante que entiendas ese concepto también. Ahora, algo que vas a encontrar de igual manera en muchos plugins que son de efectos es este low cut y el high cut. Básicamente es un filtro de ecualización que lo único que te está diciendo es que cortemos las frecuencias altas para que no interfiera, por ejemplo, con los hi-hats, con los platillos, con cualquier efecto que tengas allá arriba. Y también le da carácter, es decir, si yo le quito, por ejemplo, muchos saltos, mira cómo suena. Cuando manipulas ese corte de frecuencias, lo que estás haciendo es que la señal wet que está empujando el plugin, básicamente esa señal húmeda, tiene otra dinámica de la señal original y hace que overall, es decir, en promedio todo, suene más profundo, suene más enriquecido porque estás aplicando este efecto a la señal que está siendo procesada. De igual manera, el low cut, normalmente tú aplicas en este tipo de efectos para que no interfiera con los bajos. Cualquier cosa que pongas por debajo de los 200 Hz, pues estaría bien. Simplemente tienes que probar qué le viene bien a tu producción en ese momento. Así que eso vas a tener en términos de pérdidas en casi todos los plugins. Por ejemplo, si yo abro un plugin nativo, un flanger de Logic Pro, me voy a encontrar con el botón del mix, el feedback, la intensidad, es decir, esta perilla como tal. De hecho, esta no hemos visto antes. Esta perilla es qué tanto empuje tiene el plugin, es decir, con qué agresividad va a actuar el plugin. Vas a encontrarlo como lo estás viendo en pantalla, como intensity o como drive. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos es con la intensidad que trabaja el plugin. ¿Qué tanto poder le haces que el plugin trabaje sobre la señal original? Y bueno, el rate,
que es la figuración musical que ya te había dicho que es con la que trabaja el plugin. Así que vamos probando un poco. Entonces comprendes la idea. Estos parámetros y de igual manera este de la intensidad simplemente te empuja para saber qué tanta potencia le metes al plugin. Así que, como verás, sin importar qué plugin estemos visitando, todos los conceptos son básicamente los mismos. De igual manera, por ejemplo, aquí tenemos un plugin que tiene el dry wet en el mix, que era lo que te decía. El 100% significa que le estás mandando todo wet, 0% dry, y pues mitad mitad vendría a ser el 50%, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que sepas que existe aquí en un plugin como este. Y pues acá tenemos algo muy interesante que igual es el input, pero en este caso se habla de sensitivity. No es exactamente lo mismo que el input, debido a que no estás mandando la señal original, sino que es en qué punto está detectando el plugin la señal original. Es decir, es otra forma de verlo, es la sensibilidad con la que actúa el plugin. Por ejemplo, como verás, sin importar que yo mueva la perilla, esta perilla de acá, no se altera el volumen de la entrada. Y es porque no es un input propiamente, sino es una perilla de sensibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, por lo general, cuando una de estas perillas tiene un foco verde, significa que está procesando la señal de forma adecuada. Si está el foco en rojo, normalmente es porque estás entregando demasiado input y más bien ya estás provocando distorsiones que no quisieras, dado el plugin que sea que estés usando. Así que vamos a ver eso. Entonces la idea es tenerle al foco prendido en verde, ¿de acuerdo? Esa es una perilla que de igual manera vas a encontrar en todo lado. Y pues como habrás visto, aquí tenemos el output, como lo veías en los anteriores plugins. Y este tipo de perillas como Beauty and Beast, que es básicamente lo que hace el plugin como tal, viene a ser con qué intensidad estás aplicando el plugin, pero aquí está dividido. Bueno, esta de acá hace armónicos, esta de acá es un poco más de distorsión y pues ya es particular del plugin. Pero como te iba a decir antes, no me voy a meter en los detalles de cada plugin, simplemente es para que nos ubiquemos que independientemente del plugin que sea que estés utilizando, van a haber las mismas perillas sí o sí, ¿de acuerdo? Ahora, vamos con el siguiente. Mira, por ejemplo, si activamos un trémolo, de igual manera aquí tenemos el input y el output. Esto era lo que yo te quería mostrar, pero con medidores y simplemente estaba bueno que veas cómo es. De igual manera el mix para ver con qué intensidad estamos mezclando el asunto, pero esto es con un drive incorporado. Entonces, si nosotros no queremos nada de eso, solo pagamos esas cosas y pues nos quedamos con el efecto original que viene a ser este trémolo como tal. Y pues simplemente la intensidad como tal es la que dicta la mezcla. Era lo que te decía hace un momento, el intensity es el equivalente al drive y básicamente es qué tanto empuja
el plugin a la señal original. Ahora, básicamente un plugin que vendría a tener un drive, que hemos hablado del drive, aquí tenemos expresado en drive, en vez de intensidad. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, este es un plugin de saturación Saturn 2 y pues veamos cómo actúa. Entonces, básicamente la perilla del drive lo que le hace es qué tanta intensidad le estás metiendo a la señal original. Pues nada más que eso, y de igual manera, si un poco te perdiste en dónde están los parámetros en este plugin, por ejemplo, aquí tenemos el bypass, en este caso es este botón de acá, y acá tenemos input, output y el mix. Como verás, en la mayoría de plugins van a estar los mismos parámetros y esa era mi intención con este video, que sin importar cuál sea el plugin que estemos utilizando, vas a encontrar los mismos parámetros y era ideal que pues los veas. Y por último vamos a ver este Shaper Box, vamos a ver el último plugin que es el de reverberación como tal. Y dentro de la reverberación por cierto es la atmósfera que digamos recubre el sonido cuando digamos que estás en una iglesia. Todo el sonido que rebota de las paredes cuando tú hablas, todo lo que rebota y regresa está generando una amplificación de la señal original. Entonces la atmósfera, el cuarto como tal, eso es la reverberación. Entonces normalmente en las producciones lo ponemos artificialmente, ¿de acuerdo? Y pues dentro de este tipo de plugins vas a tener elementos esenciales que todas las reverberaciones van a tener, como por ejemplo el decay, que se refiere a esto, qué tan larga es la cola, qué tan larga es la caída de la cola de la reverb. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. ¿Comprendes? Entonces la idea es modificar un poco qué tan grande es esa cola como tal. También algo muy importante, qué tamaño es. Básicamente qué tamaño te imaginas que sea el cuarto en el que estás reverberando. Entonces cuando tú tengas este botón del size en cualquier plugin de reverberación, básicamente lo único que indica es qué tan grande es la habitación en la que estás trabajando supuestamente. Y tenemos el dry wet que ya hemos hablado 1.000.000 de veces y pues algo muy importante que tiene este plugin que me encanta y es revolucionario, ya cuando aprendas a usar todo de forma avanzada te vas a dar cuenta de la utilidad de esto. Es el envelope que básicamente aplica el efecto dependiendo de la señal que está entrando. Es decir, es como que le sigue a lo que está entrando para moldearlo de forma hermosa. Normalmente hubiésemos tenido que hacer con un bus, compresión, para que la señal se baje conforme el efecto está funcionando. En este caso se hace de forma automática con un clic y tenemos un resultado como este. Completamente limpio en menos de un segundo con un solo clic. Amo este plugin, Shaper Box 3, por si te interesa, es la mejor inversión del mundo. Y pues yo creo que hemos cubierto todas las perillas esenciales que deberías conocer dentro de los plugins tradicionales. Obviamente no he cubierto todos, pero esto ya te da una buena pauta de cómo te puedes enfrentar a cualquier plugin con el que te encuentres en tu programa musical, ¿de acuerdo? Así que no te olvides también que siempre está mi mini curso gratuito en la sección de comentarios o en la descripción de este video y se trata sobre los 5 secretos para que puedas producir EDM desde cero. Es completamente gratis, así que te empujo a que pues lo sigas y te voy a dar muchas más pautas y cosas interesantes que pues pueden ser de tu interés. Así que yo me despido por el momento y nos vemos en un próximo video. Cuídate.